y escribir, considero que también deberían de, digamos, organizarse para que hagan diferentes actividades, ya que creo que si mal no leí por ahí en internet cuando buscaba cosas de cómo aumentarla o mejorar la memoria y entre otras cosas, decía que también es bueno organizarse porque el propio cerebro se podría cansar de tanto estudiar a sí mismo como de tanto hacer una cosa. Yo solo digo que hay que organizarse, como por ejemplo dormir bien, em, em, beber mucha agua cuando sea necesario beber mucha agua, ya que el agua oxigena. También si de repente ellos, ¿verdad? O uno mismo hace otras actividades como jugar, sea ir a hacer deporte o incluso algunos que les gusta jugar videojuegos, lo hagan pero con orden. Algo así como, por ejemplo, le dediquen 3 horas a una materia y 1 hora descansan. Y ahí cuando descansan pueden, si quieren, incluso meditar o pueden hacer lo demás que ellos quieran, pero solo 1 hora para que así las demás horas las pasen estudiando. Y entonces cuando hacen eso así, constantemente, algo así como lo que yo llamaría una buena rutina, más aparte si duermen bien, porque es importante y sobre todo para los jóvenes dormir 10 horas, sobre todo, entonces el cerebro va a poder asimilar la información y no se les olvida. No sé, pienso yo que así sería bueno hacerlo también. ¿Qué opina usted? Yo creo que es un magnífico consejo. Hay que hacer todo lo que se hace en la vida, no puede uno concentrarse en muy poquitas cosas. Y ciertamente alimentarse bien, dormir bien y tener actividad física son de las principales. Muy bien, muchísimas gracias por el consejo. Em, Eso es importantísimo, porque este es un trabajo que se hace sentado, muchísimas horas sentados, y uno no puede permitir que las piernas se le atrofien, por ejemplo, porque necesitamos las piernas. Va a haber un momento que va a necesitar salir para la calle. Así que no hay que dejar de tener actividad física, no hay que dejar de alimentarse bien y dormir. Hay que aprovechar la noche durmiendo. A ver, chicos, ¿en qué estábamos? Ya está, este primer corte que hizo Zoom ya me enciende la alarma de que se me va a acabar el tiempo, que siempre se me acaba, porque yo hablo demasiado, como ya ustedes han podido observar. Y entonces estoy buscando una posición que les preparé, que no está completa, pero bueno, es lo mejor que he podido preparar. Pretendo terminarla para la semana que viene porque la semana que viene vamos a estar medio conectados en el mismo... Bueno, vamos a continuar con este tema, aunque vamos a empezar con... ¿Dónde estará? Veo, no veo. ¿Hay comentarios, preguntas, etcétera? No estoy en Zoom, así que no veo si están levantando la mano o lo que sea. Ustedes pregunten, intervengan. No hace falta mucha formalidad. Profe, nada que Dígame, ver, pero está guapo. yo Ok. no lo puedo creer. Me sonrojas. Profe, no ofende, sus caras me recuerda mucho a Bruce Banner, de verdad y todo. ¿A quién? Literal, literal, Bruce sí, Banner. Pero no lo conozco. Pero es un honor. Él es un científico, tiene como 5 doctorados. Entonces, Dios mío, Y, vamos. y cuando se pone verde, recuerda se pone mucho. verde. No, ese es un tipo que estudia demasiado. A mí me cae mal la gente que estudia demasiado. Bueno, sí es él, pero me recuerda, su rostro me recuerda mucho. Bueno, Ay, Dios. fantástico. Bueno, tengo un problema aquí. Se me rompieron los lentes. Que no los puedo usar todo el tiempo. No, todo mal. Muy malo que se le rompan a uno los lentes. Tranquilo, profe. Bruce Banner también ha roto sus lentes por ahí. Aquí está. Vamos a ver. Sí, este es. Y mirando la primera página que no es la que debería ser, me falta la portada y viendo eso me doy cuenta de que Ajá. el otro día les mandé los libros que les mandé, que ustedes ya revisaron y ya leyeron y ya tienen preguntas anotadas y todo. Me faltó uno. Como 400 páginas más.
Yo creía que todos iban a empezar a llamar al director para decirle, no, este profesor nos mandó 1500 páginas para el jueves. Profe, ¿cómo vamos a hacer con ese profesor? Los que están poniendo preguntas o comentarios en el chat, lo hacen porque tienen dificultades con el micrófono o porque les da penita hablar en público. Necesitamos que quien haya hecho la pregunta la termine. Parece que ya la terminó. Sí, ya parece que quedó satisfecha esa ansiedad. Por favor. Yo digo que es bueno tener una rutina productiva, balanceada y siempre flexible. Sí, señor. Agree. ¿Qué significará agree? Agree. Es como Perfectamente concuerdo en equilibrado. inglés. Sí, chicos, yo sé. Estoy bromeando con eso. Ah, perdón, profe, perdón. Porque esta palabra tan extraña en Me español lo yo no la tomé conozco. literal. Me lo Sí. tomé literal. Lo que pasa es que no conoces todavía mi forma de bromear. No. Perfectamente equilibrado como todo debe estar. Demasiado un lado o al otro. Demasiado a un lado o al otro. Ayer pasé como 5 horas pegada a la computadora haciendo tarea y estudiando. Alto dolor de espalda. Sí, hay que sentarse en una buena silla. Y bueno, si pasa uno tanto tiempo así sentado, después tiene que moverse. Tiene que ir a comprar pan, no sé, dar una vuelta por alguna parte, subir y bajar las escaleras, que la sangre circule. Aquí alguien dice que sí, que me parezco, ¿no? Mándenme escrito ese nombre para ver si lo veo, para ver si es verdad que me parezco. Soy los lentes. Ah, te rompiste. Ok. Profesor, ¿usted en otra vida fue locutor? No lo sé. No creo que haya tenido otra vida antes. Pero yo sería muy mal locutor. Soy como tartamudo. Bueno, chicos, entonces creo que si no hay más comentarios, los que tengan micrófono, por favor, hagan las preguntas por el Profe, micrófono porque es más rápido. Sí, Benavente, sí, profe, no es por dime. nada, pero si usted tuviera un podcast, yo sí pagaría la suscripción. Claro que sí. No me digas. Ay, ya mañana voy a hacerlo. Es que hay mucha gente que me lo aconseja. Sí, Sí. hágalo, hágalo. Ustedes deben haber recibido el vínculo para leer Ritos de Hilación, ¿verdad? Correcto, profe. Así es. Bueno, todo el tiempo mis amigos y mi familia me recomienda que haga un podcast cada semana con lo que publico en Ritos de Hilación. Y siguen llegando esas recomendaciones. Gracias, chicos. Ya lo vi todo. Una Nuestro profe, el manifestación de más confianza influencer. que agradezco mucho. ¿Perdón? Nuestro profe, el más influencer. Ya lo vimos todo. Influencer, nada menos. Bueno, les voy a mostrar una presentacioncilla de PowerPoint que hice para hablar del tema de hoy, que es la historia de la lengua española, que es un tema tan abundante, tan grande, tan extenso, tan denso y tan profundo y tan, no sé, largo, que no se puede abarcar en una sola clase. Es un asunto sobre el cual uno tiene que ir leyendo, investigando, enterándose de cosas a medida que pasa el tiempo y con algo de disciplina, porque si no, simplemente son datos que uno va reuniendo por aquí y por allá y nosotros no estamos en la universidad para ir reuniendo datitos así como hacen los no especialistas. Hay que hacer ese estudio ordenadamente. Por esa razón, les envié ya tres fuentes bibliográficas que a mí me parecen muy buenas y me di cuenta ahora que entré en la carpeta donde tengo el documento de PowerPoint, me di cuenta de que me faltó una, como 400 páginas más. Se asusten, no se asusten, que eso es poco, porque tenemos unos 1000 años escribiendo sobre la lengua española, así que 4 libros no es nada. Ay, Dios. Oh Sí, my gosh. al principio uno hace eso, uno reacciona así, pero después se da cuenta de que en realidad es nada. Bueno, vamos a ver, no quiero seguir desperdiciando el tiempo porque después de esta clase tengo otra, por primera vez en la historia, tengo 2 clases seguidas con 15 minutos en el medio. Usted Y es un hombre ocupado.
Bueno, ojalá pudiera estar más ocupado, en realidad. Pero sí, un poquito. A ver. ¿Ven eso que son las 3 portadas de los libros que les envié? Sí, profe. ¿Se ven? Sí. Me di cuenta ahora que lo abrí de que no tiene portada todavía. Bueno, sí la tiene, miren, esta hoja en blanco. Estas son las fuentes que he utilizado para hacer esta exposición y la maravillosa historia del español, escrito por Francisco Moreno Fernández, publicada por el Instituto Cervantes, que es un sitio en internet al que deberíamos hacernos asiduos, ¿no? Deberíamos ser visitantes frecuentes de esa página, porque tiene de todo, todo está muy bien. También tenemos, ¿dónde está la otra? Ay, no se mueve. ¿Qué pasó? Ajá. 2001 años de la lengua española, que fue escrito por Antonio Alatorre, nada menos, que es un sabio, un conocedor de la historia de la lengua española, que aún vive, gracias a Dios. Yo supongo que Moreno Fernández también, pero Moreno Fernández es más o menos nuevo para mí. Alatorre es un señor muy conocido desde hace mucho tiempo y se sabe toda la historia del español, ¿no? Uno lee un artículo de Alatorre y sale rejuvenecido. Pero sobre todo he tomado la mayoría de los datos de esta exposición de la biografía de una lengua, Nacimiento, Desarrollo y Expansión del Español, escrito por Enrique Obediente, que es un lingüista muy conocido en Venezuela, que es de la Universidad de los Andes, ¿no? Es curioso que no haya incluido aquí a nadie de la UCB, porque es donde más hay. Bueno, pero quizás sea el deseo de tener datos poco conocidos, ¿no? A ver, miren qué es esto. ¿Dónde creen ustedes que es esto? España. Rápido. ¿Con perdón? El monte. España. Sí, esto es en España. En el monte. Sí, es el monte. Pero se ve que como que ahí en esta tierra han arado, ¿no? Ahí han sembrado cosas. Sí, esto Sí, sí, es sí. Castilla. Esto es Castilla. Entonces, vamos a ver, que quitar esto de aquí porque no veo el texto. ¿Cómo se quita esto de aquí? No veo. El Imperio Romano dice, sí. El Sí. Imperio Romano y ergo el latín llegaron a la península ibérica, ya saben ustedes cuál es, en el siglo III antes de Cristo. Faltaban 300 años para que naciera Cristo, cuando llegó el Imperio Romano a lo que ahora es España y Portugal. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, si el español viene del latín y los romanos llegaron a España en el siglo III antes de Cristo, entonces, ¿qué se hablaba antes? ¿Qué hablaba la gente que vivía ahí cuando todavía no habían llegado los romanos? ¿No? Todo el mundo quiere grabar la conversación. ¿Qué honor me hace? Bueno, esa respuesta la tenemos más adelante, pero esto no se mueve. No comprender por qué no mover. Ah, aquí está España. Fíjense que aquí en la izquierda, arriba y a la izquierda, dice España y debajo dice Cefanín. Sí, Cefanín. Más o menos se pronunciará así, digo yo, que significa tierra de conejos. Recuerden eso para más adelante. Ese dato. Esto que va a aparecer aquí es lo que había en España o en la península ibérica antes del siglo XII antes de Cristo. O sea, 1200 años antes de que naciera Cristo. Que fue el momento en que empezaron las grandes invasiones a la península. Todo el mundo quería irse a la playa en España, ¿no? Porque llegaban por mar, porque querían bañarse en la playa. Y entonces vamos a ver quiénes llegaron a invadir. En primer lugar llegaron los íberos, ¿no? Ahora decimos la península ibérica, debe ser por causa de estos señores que llegaron desde el norte de África, aquí mismo, donde está el letrero de antes del siglo XII. Ese es el norte de África. Incluso hay ahora territorios aquí en Gibraltar, al sur de Gibraltar, que pertenecen a España.
Entonces los íberos eran un pueblo del norte de África, incluso de Egipto, que llegó a España, y no solo a bañarse en la playa, sino a conquistar territorios, ¿no? Y riquezas y todo eso. Admitir. También estaban los tartesios, que eran pueblos que procedían de Asia Menor. Ustedes seguramente se han preguntado toda la vida qué es Asia Menor. Si Asia es tan grande, ¿dónde está la chiquita? ¿No? ¿Cuál es Asia Mayor? No, Asia Menor es el suroccidente de Asia. Y sobre todo el territorio que ahora es la mayoría de Turquía, ¿no? Por ahí. Ya van a ver más adelante un mapa donde podemos señalar Asia Menor. Además de los íberos y los tartesios estaban los vascos. Nadie sabe, y parece que nadie ha sabido nunca de dónde vinieron los vascos. La lengua vasca no tiene relación con nadie. La lengua vasca no tiene relación con nadie. No existe otra lengua sobre la tierra que uno pueda decir, ah, mira, esto se parece al vasco. Este adjetivo es como lo dicen. No, no hay nada. No hay ningún idioma que tenga ningún rasgo semejante a este idioma. Y no se sabe tampoco de dónde vinieron los pobladores de esa época antes del siglo XII, antes de Cristo. Hay gente, ha habido, no hay, ha habido en la historia de las investigaciones de la lengua, y especialmente de la lengua española y de la historia de España, ha habido investigadores muy serios que incluso han afirmado que esa gente viene de otro planeta, ¿no? Porque es muy extraño que una lengua no proceda de otra, no haya sido engendrada por otra lengua, o que conserve unos rasgos en que uno se dice, ah, mira, sí, tiene que ser de la misma familia que esta. O sea, uno ve texto en gallego, por ejemplo, y uno dice, ah, mira, esto se pronuncia más o menos así también en español, o esto en francés es muy similar, y hay palabras que son exactamente iguales, que se escriben iguales. Y uno ve el texto en italiano y uno dice, sí, mira, se parece. Y uno ve que hay similitudes entre el inglés y el alemán, uno ve que hay similitudes, qué sé yo, entre el japonés y el chino. No sé si las hay, pero debe haberlas, porque los japoneses incluso utilizan un alfabeto de los chinos para escribir. Pero uno se pone a ver el vasco y no le encuentra similitud con nadie. Y no se la encuentra uno que no sabe nada de eso, y no se la encuentran los especialistas. Entonces, bueno, no se sabe de dónde proviene ni los vascos ni el idioma que hablan. Bueno, es un dato muy interesante. Ojalá que alguno de ustedes la descubra. Aquí tenemos una cosa muy interesante. Este mapa del mar Mediterráneo. Ese mar que está ahí es el mar Mediterráneo. Lo que tienen a la derecha, donde está el círculo que dice Fenicios, esos 4 puntos que están ahí son ciudades de Fenicia. Vamos a ver si me acuerdo. Una es Biblos, la ciudad de donde viene la palabra Biblia, ¿no? Que significa libros. Biblos, Tiro, Sidón, y Tiro y Sidón son muy mencionadas en la Biblia. Y ahora el nombre de la 4ª ciudad no me acuerdo. Seguro que cuando terminemos en ese segundo me voy a acordar. Los fenicios, que son unos tipos muy interesantes porque fueron los que crearon el alfabeto, fueron los que crearon la escritura. En realidad no crearon el alfabeto propiamente, ¿no? Que inventaron un sistema para llevar la cuenta de las mercancías y el ganado que vendían y las siembras que vendían y que compraban, y las que exportaban y las que importaban, ¿no? Entonces crearon un sistema para llevar la cuenta de eso. En realidad era una cosa comercial, ¿no? Financiera, administrativa, numérica, matemática, pero a partir de ahí, como 2 semanas después, crearon el alfabeto. No, fueron 2 semanas después, fue poco tiempo después. Eso sirvió para crear otros signos que servían para comunicar ideas, ¿no? No solamente números de las vacas que yo le di a fulano y a cambio de las cuales él me dio conejos, por ejemplo, ¿no? Nos sirvió luego para crear lo que ahora llamamos alfabeto.
Eh, y bueno, y que se crearan alfabetos en otros lugares, porque ustedes se han dado cuenta de que los árabes no utilizan las mismas letras que nosotros. Es más, ellos no usan letras, usan otro tipo de caracteres. Y los rusos utilizan el alfabeto cirílico, que es otra cosa, ¿no? Y los chinos y los vietnamitas, los coreanos utilizan otros dibujitos. Bueno, los fenicios eran unos tipos tan inteligentes que se echaron todo ese recorrido del mar Mediterráneo como si fueran Odiseo, el de la Odisea y el de la Ilíada, y llegaron a España y crearon la ciudad de Gadir. Parece que se pronuncia Gadir, yo no estoy seguro porque en esa época no existían las grabadoras. Miren todo el recorrido, todo el mar Mediterráneo, y llegaron hasta Gibraltar, que es por ahí por donde está escrita la palabra Cádiz, y cruzaron eso, pues ya llegaron al Océano Atlántico y crearon ahí, hasta el puntico azul, crearon la ciudad de Gadir, la llamaron ellos, o Gadir, yo no sé cómo se pronuncia. Que más tarde, y eso fue unos 1100 años, como dice allá arriba, no lo dice, yo no lo veo en este momento, pero debe estar por ahí el letrero. Yo recuerdo que lo puse. Sí, sí se ve. Ok, dice más o menos en el año 1100, ¿verdad? Crearon esa ciudad que parece la más antigua de España, y después los romanos la llamaron Gades. No, los romanos, sí, los romanos la llamaron Gades, y después, ahora en la actualidad se llama Cádiz, que es de las ciudades más bellas de España, y Alejandro Sanz le dedica una canción que se llama Cai. Hay mucha gente en Cádiz que no dice Cádiz, sino Cai. Cuando dicen Cai, no solo están imitando a sus antepasados, sino que además están demostrando cariño por la ciudad, ¿no? Y además por la lengua que se habla en esa ciudad, que es español, pero el español de Cádiz, español de Cai. Bueno, vamos a ver qué más. Cuando tengan alguna duda o alguna pregunta, ustedes me detienen. No hay que hacer mucho protocolo, ¿no? Con cariño, me detienen con cariño y yo respondo. A ver, aquí está una playa, ¿dónde será eso? En Cai, en una playa en Cádiz. No sé cómo se llama. No tuve tiempo de averiguar. Ay, yo tengo que leer eso. Alguien puede leer porque no lo veo completo. Estas cosas que pone Zoom aquí me tapan el texto. Yo, Adelante, por favor, sí, léelo. llamado en aquel territorio europeo donde habían desembarcado Isfenán, es decir, costa o isla de conejos. La palabra fue transformada por los cartagineses en Hispanía y por los romanos en Hispanía, el origen de la actual España. Ahí cuando dice la actual España no se refiere al territorio, sino a la palabra. Fíjense que está en cursivas, como cuando uno está hablando de palabras. A ver, nuestro compañero, no puedo ir a la pantalla de Zoom para ver cómo se llama. Mendoza. Héctor Mendoza. Ok. Lee Hispanía. Ahí no dice Hispanía, dice Hispania. Para que dijera Hispanía, necesitaríamos ponerle tilde a la I, a la segunda, a la penúltima letra. Y para que diga Hispanía con H, igual, habría que ponerle tilde. Y la palabra Isefanim, si se escribe así, en español habría que pronunciar, esforzándose para pronunciar esa P y esa H con una F. En español habría que pronunciar Isefanim. Para que dijera Isefanim, habría que ponerle tilde en la E. Bueno, estos señores, los fenicios, que eran grandes comerciantes y grandes navegantes, y grandes creadores de alfabeto, llegaron a España, a Cádiz, a Gadir, como ellos la llamaron, y a todo ese territorio donde estaban fundando esa ciudad la llamaron Isefanim. Miren qué antigua es esa palabra, del año 1100 antes de Cristo, más o menos, o sea, hace más de 3100 años. Eso después, con el correr del tiempo y con las nuevas generaciones y los nuevos pueblos que fueron llegando a España, se fue transformando. Y ya no fue Isefanim, sino Hispania. Y yo no sé cómo pronunciaban esa Hispania,
pero luego los romanos pronunciaban Hispania con H. ¿Quién sabe si era Hispania? No lo sé. Es poco probable. Y luego, después de los romanos, que ha pasado también bastante tiempo, se convirtió en la palabra España, que es la que conocemos en este momento, la que usamos en este momento. Profe, en este momento, o sea, que usted cree que en el futuro quizá el nombre de España cambie. Seguramente, porque las lenguas evolucionan todos los días. ¿Quién sabe cómo se va a llamar ese territorio dentro de 4000 años? Tenemos idea, no podemos saber. Pero es muy posible que cambie. Y el nombre de todo. Este es un mapa muy interesante, porque nos dice cuáles eran los pueblos que estaban en España después de todo eso. En el siglo X, primero estábamos en el siglo XI antes de Cristo, ahora estamos en el siglo X. Ahora no faltan 1100 años para el nacimiento de Cristo, sino 1000 nada más. En ese siglo comienzan las migraciones de los celtas, que nunca nadie sabe de dónde vienen. Vienen del centro de Europa, ¿no? Por allá por Alemania, Hungría, ¿no? Bulgaria. Que procedían del centro de Europa y que iban estableciéndose en la península, excepto en el valle del Guadalquivir y Levante. Profe, ¿ahí cuál es el Guadalquivir? El Guadalquivir, ustedes saben que es un río, aquí no está señalado, muy mal, pero es ese territorio del sur que está en amarillo, donde dice íberos. Esa fue la parte de Hispania que los celtas no conquistaron, ¿no? Los íberos dijeron, no señor, esta tierra es nuestra, ustedes quédense por allá. Y bueno, el Guadalquivir es un río que está en el sur de España y el Levante es esta zona entre la S de íberos y Francia, ¿no? Francia está un poco aquí por donde dice Héctor Mendoza. Quizá ustedes no ven, donde dice Emporium. Emporium. Por ahí comienza la frontera con Francia. Entonces por ahí este es el Levante español. Más o menos esos eran los territorios que los celtas no controlaban. Pero los celtas al final se hicieron panas de los íberos, hasta se enamoraron de sus mujeres, algunos hombres, bueno, algunos no, serían los que fueron, ¿no? A lo mejor fueron mayoría, algunos hombres íberos, se enamoraron de mujeres celtas y tuvieron hijos y empezó a aparecer lo que se llamó la población celtíbera, ¿no? La combinación de celta e íbero, que fue un pueblo nuevo, ya originario de España, que ocupó este sector. Ya eso toca la muy conocida Castilla, que es donde nació el idioma castellano, español, y bueno, también está ahí un poquito de La Mancha, es donde nació Don Quijote. Y bueno, ya no tengo que apurar porque ya esto se va a acabar. Más tarde, en el siglo, no veo, en el siglo VII antes de Cristo, ya falta menos, se establecieron los griegos en las costas de Levante. Claro, porque Grecia queda por ese lado. Entonces llegaron ahí más o menos a donde es Cataluña ahora y no pudieron extenderse mucho, no pudieron entrar mucho porque por ahí andaba una gente que defendía su territorio, que eran los fenicios. ¿No se acuerdan de los que fundaron Cádiz? A ellos se debe la generalización del término Iberia, ¿no? Ya habían puesto Iberia a ese lugar, entonces, bueno, esto se llama Iberia y el término se ha mantenido. Y ellos llamaban Iberi, pero podríamos pensar que se pronuncia Iberi, solo que donde yo lo encuentro siempre sin tilde, y sin tilde no podemos pronunciar Iberi, no podemos pronunciar Iberi. Bueno, y ese nombre ha servido mucho tiempo para mencionar, para nombrar a la tierra y a los pobladores aledaños al río Ebro, pero en general a la península, incluyendo Portugal. Esto no avanza. Todos estos paisajes son españoles. Al desaparecer los fenicios y los griegos, surgen los cartagineses. Los cartagineses llegan, ¿no? Y se hacen tan populares que, bueno, hacen que los otros sean menos importantes. Y heredan el comercio que llevaban a cabo los fenicios, y los romanos, por el otro lado, heredan el comercio que llevaban a cabo los griegos,
Y así en el siglo III, mire, ya vamos para el siglo III, antes de Cristo, las tropas romanas terminan invadiendo totalmente, ya no eran solamente comerciantes romanos que iban a la península a hacer negocios, sino que el gobierno de Roma envía tropas para conquistar toda esa tierra y convertirlo en lo que se llamó la provincia de Hispania, en una provincia de Roma. Profe, ¿por qué nos está echando todo ese cuento? Bueno, para que veamos toda la diversidad de idiomas que han llegado a España y que luego han dado como resultado lo que hablamos. Fíjense que hay nombres de ciudades que provienen de diferentes idiomas que han llevado los diferentes pueblos y conquistadores e invasores a ese territorio, como Aranjuez, que proviene de la palabra vasca Aranz, o como se pronuncia, que significa espino, y Málaga viene de Malaca, o Malaca, a veces aparece como Malaca, que es una palabra fenicia. Hay mapas en las que no dice, en los que, bueno, mapas que se utilizan para estudiar estas cosas, en los que no dice Málaga, en la costa del sur de España, sino que dice Malaca, Malaca, que significa factoría, o sea, fábrica. Los fenicios tenían ahí una fábrica, tenían fábricas. Entonces le pusieron el nombre factoría y ahora decimos Málaga. Y Segovia, bueno, pasa lo mismo con Segovia, que proviene del idioma que llevaron los celtas. Cádiz, ya lo habíamos dicho, proviene del idioma que llevaron los fenicios, que significa recinto amurallado. Segarra, viene de segar, manzana, en vasco. Ampurias, del griego, emporium, mercado. Fíjense, la palabra griega emporium significa mercado, pero tenemos en español ahora la palabra emporio, ¿no? Que es como un imperio, una gran posición que tiene una persona, un grupo de personas. Proviene del griego que significaba mercado originalmente. Tiene relación semántica. Y esto no tenía que salir así, tenía que aparecer primero, un circulito y después los otros. Estas son las lenguas, en general, las lenguas que había en España, las más importantes, las que tenían más hablantes. Hay otras, ¿no? Que por allá por Galicia, que es al norte y hacia el Atlántico, al norte de Portugal, por ahí había otras lenguas que después fueron sustituidas por el galaico y el portugués que se hablan ahora, que al principio eran casi la misma lengua. Había otras, pero bueno, estas son las más importantes. Ya mencionamos el vasco, que no se sabe de dónde viene, el celtíbero, el celta y luego el idioma celtíbero que nació de la unión de los íberos y los celtas, el íbero mismo, el ibérico mismo, que es la lengua que terminaron hablando en este territorio, no es exactamente la que hablaban en su pueblo original esos conquistadores, porque al llegar a España empezaron la lengua que ellos hablaban ahí se empezó a modificar, porque ya estaban muy lejos de la lengua original, muy lejos geográficamente. Y bueno, pasa lo mismo con el tartesio, el fenicio y el púnico, que se hablaban en el sur. Vieron que ahí está Cádiz, ¿no? Ya se ve en el mapa la palabra, el nombre Cádiz. Toda esa parte sur de España, por ahí donde está Toledo, ¿no? Incluyendo Toledo, Cuenca, más al sur de todo eso, todo ese territorio que es como la mitad de España, casi la mitad, luego fue conquistada por los árabes, ¿no? Que venían de África. Y ellos dijeron un día, bueno, vamos a pasar un fin de semana en el sur de España, vamos para la playa, ¿no? Bañamos en el Mediterráneo. No sé por qué, porque ellos también tienen el Mediterráneo en el norte de África. Vamos a pasar un fin de semana en España, en Europa, y resulta que se quedaron 800 años, ¿no? Tuvo que venir Isabel la Católica con todo su poder, todo su ejército, a echarlos de España. Y lo hizo unos mesecitos antes, en la misma época, el mismo año en que al mismo tiempo esta reina estaba enviando a Cristóbal Colón para... ese fue uno de los 3 acontecimientos importantes de ese año. Entonces, aquí estamos hablando de antes de la llegada de los romanos, pero más adelante, después de que ya los romanos no tenían mucho que buscar en España, llegaron también los árabes. El árabe también tiene una influencia sobre el
Y después de esto, del mapa anterior, viene el latín. Pero aquí hay que hablar más bien del latín que trajeron las gentes romanas a Hispania. ¿Por qué dice las gentes? Estoy utilizando la palabra gentes ahí con su acepción peyorativa, ¿no? La gente del pueblo, la gente que habla el idioma sin saber leer ni escribir, sin saber de filosofía, sin saber de poesía, sin escribir libros, porque en Roma, ya ustedes deben haber oído esa idea, ya no me tengo que afincar mucho en ella, ustedes deben haber oído que en Roma existía el latín culto, que era el que hablaban los gobernantes, la gente que había estudiado, los poetas, los filósofos, ¿no? Los parlamentarios, etcétera, los políticos, y existía el latín que hablaba el pueblo, la gente que iba descalza por la calle, los trabajadores, los soldados, en general, los ignorantes, ¿no? No estoy utilizando la palabra ignorante como insultos, la gente que no tenía ninguna preparación, ninguna educación, ninguna formación académica. Eso es lo que se llama latín vulgar. Me pregunto ahí si el latín vulgar se llama así porque se usa para decir grosería, pero no es por eso. Es porque vulgar o vulgus en latín significa el pueblo. La lengua que habla el pueblo, la gente en general. Porque siempre la gente muy culta y muy preparada siempre es la minoría pequeñita. La mayoría inmensa es la gente común, la gente normal, que, bueno, no estudia mucho y habla como Dios manda. Porque tienen que haber oído ya en esta semana que la lengua la hace el pueblo. La lengua la hace el que la habla, o los que la hablan, que es la mayoría, ¿no? Creo que esta exposición se detiene aquí, porque, bueno, ya llegamos al latín. Entonces, vamos a necesitar más tiempo. Profe, le queda un minuto, profe. Un minuto. Ay, Sí, Dios profe, mío. perdón, Sí, ya no hay perdón la más. interrupción. Quedó un Bueno, minuto. ya se acabó esta presentación. Ya esto es otra playa y no tiene contenido. La Guaira. ¿Y qué Una hora playa será? muy hermosa. ¿Se parece a La Guaira? Es en España. ¿Qué hora es, chicos? Sí. Díganme. Yuju, alguien con reloj. Son las 11:08, son las 11:08. ¿Y hasta qué hora tenemos? Hasta las 11:45. 11:45. O sea que aguanta otra tanda de Zoom. No, hasta las 11:35. Sí, ponga más. Sí, aguantamos. Bueno, vamos a volver a conectarnos y nos detenemos cuando haya que detenerse. Vale, profe. ¿Ok? Vale. Voy a cortar ahora.